Bueno, sí, me voy a ir presentando mientras tanto, aprovechemos este tiempo efectivamente. Mi nombre es Ana Laura Mora, yo trabajo como coordinadora de marketing para la empresa Penji Labs, que somos un startup acá en Costa Rica, y adicionalmente soy consultora en temas de marketing digital. Estoy muy metida en todo el tema que tiene que ver con marketing de contenidos, específicamente con un proyecto mío personal que se llama actualmente risecr.com, que es una revista de contenido, un destino de contenido para mujeres en temas de salud y bienestar. Entonces, creo que ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Bueno, voy a tomar eso como un sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, en la empresa en la que yo trabajo, nosotros hacemos mucho de lo que tiene que ver con el reaching out a los clientes, pero también hacemos mucho manejo de proyectos internamente en temas de web, en temas de apps móviles, en temas de web APIs, etcétera. Y dentro de toda esta experiencia también me ha tocado ser profesora universitaria en la U Latina, donde doy 7 de los 9 cursos del técnico digital de marketing. No los doy todos simultáneamente. De hecho, este bimestre estoy dando 4 de esos cursos, incluido el taller de graduación, que nuestro trabajo es asegurarnos de que hayan profesionales que salen preparados en marketing digital para poder trabajar efectivamente en el mercado y que podamos todos ayudar juntos y cooperar juntos con los clientes. Dicho esto, voy a entrar en la presentación y a mí me tocó hablar sobre las top 10 tendencias de marketing digital y qué es lo que está pasando en el mundo en este momento. Cuando comencé a preparar esta charla, al puro principio les tengo que confesar que era una cuestión completamente diferente, porque desde que recibí la invitación fue más o menos hace como unos 2 o 3 meses, y el espectro en el que vivíamos y que existíamos hace 2 o 3 meses era muy diferente que el que tenemos hoy, que el que estamos viviendo hoy. Entonces, quiero contarles un poquito más o menos cómo se está viendo en este momento el 2020, cuáles son las tendencias del macro y también un poquito cuáles son las tendencias del micro. Entonces, lo primero, definitivamente haciendo un poco de eco a lo que han venido hablando mis colegas, analítica es todo. Nosotros no podemos simplemente dejar de medir, y hay una frase clásica que dice que lo que no se mide no se mejora. Nosotros en este momento tenemos X cantidad de herramientas que podemos buscar, sean específicas para una plataforma específica o sean generalizadas para medir múltiples plataformas o múltiples canales, y tenemos la posibilidad de ir haciendo un traqueo de clientes. Hay un tema que es súper importante, y yo también soy gestora de innovación y soy especialista en emprendimiento, y es entender que no es lo mismo medir una empresa chiquita que medir una empresa grande. Si yo tengo una empresa grande, puedo trabajar con estructuras gigantes de CRM masivos, donde yo puedo tener la posibilidad de medir todo lo que existe y todos mis contactos con un usuario. Pero si yo tengo una empresa muy chiquita y probablemente soy la persona que está a cargo, más en un momento histórico como este, pues entonces me va a tocar a mí hacer una medición muchísimo más efectiva. Entonces, ¿cómo sé yo qué tengo que medir, o cómo me uno a esta tendencia de la medición y lo hago específico y lo hago efectivo? Pues bueno, yo tengo que generar una planificación a través de los insights. ¿Qué son los insights? Los insights es la información que nuestros usuarios nos van dando, nos van diciendo. Es lo que ellos nos permiten conocer de entrada sobre sus marcas, sobre su proceso de compras. Es ir haciendo esta planificación verdaderamente efectiva del proceso de compra, del Customer Journey Map, de todo lo que tiene que ver con la generación de los buyer personas, y ser, como mencionaba, no sé si fue Adriana o Angie, ser consumer centric, o sea, centrados en el consumidor. A partir de esa información que nos da el consumidor, nosotros podemos saber qué medir. Porque si nosotros simplemente tomamos una serie de mediciones porque hay KPIs que nos suenan bonito, que nos parece que podrían ser efectivos, o que leímos en un artículo de internet que van a funcionar, o que vimos en un evento como este que van a funcionar, pero si no son relevantes para nuestro negocio, nosotros no vamos a poder medir efectivamente. Entonces, es mejor medir un solo Key Performance Indicator, o sea, un indicador clave de desarrollo único que me vaya a dar a mí los resultados que yo necesito para convertirlo en ventas, o medir lo que sea relevante verdaderamente para mi marca en ese momento, pero no medir 1000 cosas que tal vez yo no voy a poder manejar en una operación de un día a día. Claro, si somos una empresa gigante, como en el caso, por ejemplo, de Purdy Motor que hablaba Julio, realmente nosotros necesitamos medir un proceso de conversión sumamente extenso y sumamente largo, que va a tener miles de pasos, donde nosotros deberíamos de tener todos estos pasos en la base de nuestro planning. La segunda gran tendencia que hay para el 2020 es inteligencia artificial y machine learning. A mí este tema me fascina, y todo lo que tiene que ver con tecnologías exponenciales verdaderamente me produce mucha emoción,
porque las tecnologías exponenciales comienzan en el momento que nace Internet y a partir de ahí se va generando la necesidad de las herramientas de social. A partir de las herramientas de social nos encontramos con la necesidad de utilizar el móvil. A partir del móvil nos encontramos con la necesidad de la Big Data y la Big Data nos genera suficientes datos como para que nosotros podamos ir haciendo tecnologías de aprendizaje artificial, artificial intelligence o de machine learning. ¿Por qué esto para nosotros es importante en digital? Porque en este momento nosotros dependemos de esta data para poder dar pasos fundamentales. Y aquí sí tenemos que pensar un poco en grande sin importar si somos una empresa pequeña, porque como mencionaba Angie, nosotros estamos generando esta data constantemente y esta data eventualmente nos va a permitir a nosotros tomar decisiones muchísimo más informadas. Ayer hablaba mi jefe de algo muy interesante y decía que si nosotros comenzamos a tomar data de nuestros clientes a partir de ya, en este momento, en 30 años, vamos a tener 30 años de data de nuestros usuarios o de nuestros clientes. Pero no nos vayamos tan lejos. Si en 3 meses ya tenemos data de nuestros usuarios o de nuestros clientes, ya podemos comenzar a involucrar procesos de automatización relativamente simplificados que los podemos unir a flujos, por ejemplo, como lo que hablaban los colegas, dentro del marketing funnel. Entonces, yo puedo comenzar a entender cuáles son los tipos de preguntas, por decir algo, que me suelen hacer los usuarios siempre en Facebook. Puedo ir haciéndoles el tracking de manera automatizada o de manera manual en un Excel, como mencionaba alguno de mis colegas también. Y a partir de ahí, entonces yo puedo ir generando pequeños modelos predictivos donde yo sé que cuando el usuario me pregunta esto, la respuesta suele ser esta o esta, y posterior a esa pregunta me va a hacer esta otra pregunta. Eventualmente podemos ir insertando todo esto en sistemas como por ejemplo chatbots, o podemos ir generando pequeños sistemas de artificial intelligence que nos van a permitir agilizar y automatizar los procesos. Va a llegar algún punto que la data que tenemos es tantísima que nosotros por nosotros mismos no podemos ir y tabularla y exponenciarla y prepararla, identificarla y visualizarla toda, y vamos a necesitar que hayan sistemas que la automaticen. Entonces, tanto la recolección de esta información como la utilización a largo plazo de esta información es una tendencia importantísima. Seamos una microempresa o una empresa de una sola persona o seamos una empresa gigante. Otra de las tendencias que van muy ligadas a justo lo que acabo de hablar es el voice search. En Costa Rica técnicamente no hacemos búsquedas de voz al nivel que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, porque no estamos tan acostumbrados a utilizar herramientas como Siri o como Alexa, que es lo que ustedes pueden ver ahí en el fondo de la imagen. Pero resulta que según Comscore, que es uno de los principales medidores en Estados Unidos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de empresas en digital, el 50% de todas las búsquedas son de voz en el 2020. Entonces pensemos en esto también, cómo las personas hablan, porque hemos tenido durante muchos años el concepto de SEO o Search Engine Optimization, donde le hemos dicho a nuestros clientes y le hemos dicho a las personas con las que trabajamos y le hemos dicho al usuario final: quiero entender cuál es la manera en que usted busca. Quiero saber exactamente qué son las palabras de búsqueda que usted está usando. Porque sabemos que si una persona quiere ir a comprar comida a un restaurante o quiere pedir un delivery, la persona no va a ingresar en Google delivery alimentos saludables. Probablemente la persona va a poner: quiero pedir comida saludable, quiero pedir una ensalada, ¿verdad? De la misma manera que si una persona lo va a hacer a través de una implementación que hizo en Alexa, que esto lo puede hacer cualquier persona en su casa, convertir su casa en una casa inteligente, simplemente diría: Alexa, quiero pedir comida de tal restaurante. Entonces es súper importante comenzar a entender cómo esta semántica verbal está cambiando drásticamente la manera en que las personas buscan. Les recomiendo también comenzar a hacer ese ejercicio y pensar un poco adelante de nuestro tiempo y comenzar a pensar que tal vez nuestros clientes no lo estén haciendo en este momento, pero que nuestros clientes lo van a comenzar a hacer muchísimo más en los próximos meses o en los próximos años. Entonces nosotros tenemos que hacer ese mismo proceso de counterintelligence o inteligencia para atrás, donde nosotros digamos: ok, ¿qué tipo de búsquedas harían? Si tengo un restaurante, ¿qué le podrían preguntar a una herramienta como Alexa? ¿Qué le podrían preguntar a una herramienta como Google Home? ¿Qué le podrían preguntar a una herramienta como Siri? ¿Cómo estructurarían sus preguntas? Incluso pensando en las maneras en las que hablamos regionalmente. ¿Cuáles son las palabras que utilizamos? ¿Cómo utilizamos esas palabras? ¿Qué tipo de errores gramaticales y morfológicos cometemos cuando estamos hablando? Todo esto es parte de esta tendencia. Poder entender cómo va a afectar la manera en que nosotros semánticamente nos expresamos para poder realizar las búsquedas. La siguiente gran tendencia, que si no me equivoco Beatriz va a hablar de esto al final, son los shoppable posts, que ya sabemos que Facebook e Instagram ya tienen seteadas sus tiendas en línea. Aquí en Costa Rica no ha sido una práctica tan generalizada aún, pero después de COVID-19 creo que todo va a cambiar drásticamente, como mencionaba Angie antes mío.
Y algo que hay que entender es que herramientas como Instagram ya pasaron el billón de usuarios. Ya Instagram no es la herramienta cool, hipster que era hace 3 o 4 años, pero en este momento ya es una herramienta mainstream utilizada por la mayoría de la población. ¿Qué es lo interesante de los shoppable posts? Que si yo tengo un posteo donde técnicamente yo puedo tomar una acción de compras, para el usuario eso se va a volver una compra muchísimo más intuitiva. Pongamos un escenario, la persona está en su cama, en la noche, está descansando antes de irse a dormir, está viendo fotografías en Instagram y de repente se encuentra con un par de zapatos que le gustan. En una situación como la que estamos ahorita, tal vez no vamos a salir de compras a un centro comercial, pero la gente sigue consumiendo. Entonces, si yo le doy la oportunidad a mi usuario de que pueda en ese momento ver ese par de zapatos, ingresar a una mini plataforma o un mini landing page o directamente desde Instagram y pueda hacer esa compra en ese mismo sitio, como decía Adriana, ad hoc, entonces nosotros podemos tener la posibilidad de que nuestros usuarios hagan compras más intuitivas, porque el proceso de compra es muchísimo más rápido y muchísimo más directo. Se me genera el interés, comienzo a tomar la decisión, hago la compra, genero lealtad y a partir de ahí incluso va y le compra a los amigos, le cuenta a los amigos que hizo la compra en línea y boom, fue así de fácil. A partir de ahí entramos también en otro concepto que se viene hablando hace varios años, pero realmente no ha sido ejecutado. A mí me sorprende profundamente cuando yo le pongo trabajos a mis estudiantes en la U y siempre me traen planes con Facebook e Instagram. Incluso hay algunos proyectos en los que les he prohibido que utilicen Facebook e Instagram para poder estimularles un poco que utilicen otras redes sociales. ¿Por qué? Porque hay más de 200 redes sociales activas en este momento. Hay más de 200 plataformas que nos permiten a nosotros accionar. Incluso si nosotros vamos a trabajar con clientes en China, nosotros ni siquiera tocaríamos Facebook, usaríamos WeChat de entrada. Si nosotros fuéramos a trabajar con clientes en Rusia probablemente no usaríamos las plataformas que usamos en el occidente, sino que buscaríamos Bicontacte u otro tipo de plataformas que están mucho más localizadas. Pues no estamos tan lejos. Sucede lo mismo en Latinoamérica y hay miles de usuarios, millones de usuarios que están en plataformas que son muchísimo más específicas y que son de nicho, que pueden tener que ver con sus intereses. Si, por ejemplo, queremos crear una campaña para gamers, definitivamente tenemos que ir a buscar dónde están esos gamers. Tenemos que ir a entender todo ese customer journey del gamer y tenemos que ir a entender dónde invierte su tiempo, cómo tiene sus conversaciones, cómo esas conversaciones suceden, qué tipo de productos compra, cuándo los compra, por qué los compra, cuáles son sus motivaciones, etcétera. Aquí les dejo una estadística que me parece muy interesante que sacó Forbes hace unas semanas, y es que el 41% de los usuarios de Facebook son personas mayores de 65 años. Y resulta que las personas jóvenes no quieren ver a sus papás, ni a sus tíos, ni a sus abuelitos en las redes sociales. Entonces, obviamente, como todos ya sabemos, esto está alejando considerablemente a los chicos más jóvenes de plataformas como Facebook, incluso como Instagram, que se están volviendo muchísimo del dominio de generaciones como la generación X o la generación de los millennials. Pero ahora que traemos a los centennials en cola atrás, hay que entender muchísimo cuáles son las plataformas que realmente están utilizando. Y les recomiendo muchísimo poner atención ahora en la charla de Brian, que va a hablar de TikTok. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente estoy completamente adicta a TikTok, pero uno de los ejercicios que me ha parecido interesante hacer en las últimas semanas es revisar lo que se llama el For You page, que es la página principal, por decir, como el feed de TikTok, y ver cómo hay un montón de influenciadores costarricenses que están tratando de meterse en la onda de TikTok y están fracasando completamente porque no están entendiendo que lo que tienen que hacer no es crear el mismo contenido que todos crean, sino que lo que tienen que hacer es generar su propio contenido endémico para poder atraer a estos usuarios de sus respectivos nichos. Entonces hay que pensar en redes sociales que tal vez no se están usando tan tradicionalmente o tan masivamente, pero que se pueden estructurar para generar campañas interesantes, como puede ser Snapchat, que aunque en Costa Rica no es la más utilizada, sí es utilizada en el espectro de los más jóvenes, como Pinterest, que es una de las redes sociales más viejas y que tiene los mejores algoritmos en este momento, en redes sociales como Medium, donde podemos generar contenido interesante y podemos generar conversaciones a partir de ahí, que Medium es la de escribir posts, o redes sociales incluso como Reddit, que tienen más tiempo de existir que todas estas anteriores mencionadas y que permiten otro nivel de conversación y otro nivel de integración de conversación. Pero aparte de eso, existen
todo, desde las compras en Amazon, donde las personas conversan y hablan sobre lo que les pasó, hasta redes sociales como Quora, donde podemos responder preguntas sobre nuestra industria, hasta redes sociales como LinkedIn, que todavía seguimos completamente subutilizando. Lo importante es saber cuál es mi objetivo comercial, a partir de ahí, cuál es mi objetivo mercadológico, a partir de ahí, cuáles son mis objetivos específicos y tomar decisiones sobre cada una de las plataformas sociales para poder realizar este tipo de procesos. Entrando directamente en el tema de influencers, que es uno de mis temas favoritos, aunque sé que tiene muchísimos detractores, es importante entender que los mega influencers están out. Nosotros tenemos un montón de mega influencers que pueden cumplir con una serie de tareas efectivas de retailing. Técnicamente, para que se hagan una idea, en este momento nosotros podemos utilizar un influencer como se utilizaba un periódico hace 10 o 15 años. Obviamente esto refiere a cierto tipo de mercados de retail muy específicos. Pero hay mega influencers que están dispuestos a compartir información sobre pollo frito y al día siguiente sobre bicicletas y al día siguiente sobre una congregación y al día siguiente sobre Forex y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que las personas han perdido este interés o han perdido esta conciencia sobre la reputación de los microinfluencers porque saben que de los mega influencers, perdón, porque un influencer que tiene muchísimos fans va a hacer lo que sea por comunicar. Entonces, resulta que, según Adweek, en un estudio que hicieron recientemente, los microinfluencers tienen un 60% de más alto engagement y 6.7 veces son mucho más cost effective con los fans. ¿Qué significa esto? Si nosotros trabajamos con varios microinfluencers, probablemente logramos muchos mejores efectos que si trabajamos con maxi influencers. No sé si Brian va a tocar esto en su charla a continuación, probablemente sí, porque Brian es un genio, como todos sabemos. Pero resulta que en TikTok la mayoría de los influencers de gran alcance son personas que son completamente desconocidas en otras redes sociales. Y a veces cuando vamos scrolling nos topamos con uno o dos ticos que tal vez tienen 1 millón de fans en TikTok y nunca han salido en ninguno de esos estudios de influencers ni en ninguno de esos tags de fulano de tal es el influencer más poderoso. ¿Cuál es el tipo de contenido que en este momento está afectando más o que está siendo más efectivo con los microinfluencers? El vlogging. ¿Por qué? Porque el vlogging a través del video representa muchísimo mayor autenticidad y diversidad. Si nosotros hablamos de redes sociales como TikTok, por ejemplo, la diversidad es algo que reina en TikTok. En TikTok por primera vez no estamos viendo que el más bonito sea el más popular o que la más bonita sea la que más fans tiene, sino que estamos viendo que personas en distintos espectros neurológicos, en distintos espectros de capacidades físicas, en distintos espectros de género, etcétera, con diferentes interpretaciones sobre lo que es la moda, la cultura, las vivencias, etcétera. Esas son las personas que están llegándole a más usuarios precisamente por este mismo concepto de los microinfluencers. La siguiente tendencia que nosotros estamos viendo con muchísima fuerza es el Smart y el Dynamic Content. Cómo nosotros podemos asegurar que los usuarios vayan a llegar al punto que nosotros queremos llegar a partir del contenido y cómo nosotros vamos a generar que este sea un contenido personalizado, que este sea un contenido que va hacia ellos. HubSpot tiene varios cursos interesantes, entre ellos, por ejemplo, el de Contextual Marketing, donde explica cómo nosotros, si nos enfocamos en pequeñas personalizaciones, lo que ellos llaman los Personalization Tokens, nosotros vamos a poder generar conversiones muchísimo más directas, porque le estamos hablando al usuario basado en su momento de ciclo de vida, que ya ahorita vamos a hablar de esto también. Entonces, partiendo un poquito de los benchmarks que hablaba ahora Angie, por ejemplo, del Boston Consulting Group, si nosotros sabemos en qué parte del estado de la vida del producto está el usuario o en qué momento de la curva de innovación nos encontramos, por decir, tenemos un early adopter que está tratando de comprar un producto que está en lanzamiento, entonces yo necesito encontrar cuál es esa información básica para poder atraparlo y asegurarme de que me compre en ese momento adecuado y a partir de ahí se me convierte en un ambassador para los siguientes compradores, entonces yo puedo utilizar herramientas como el Smart y Dynamic Content que me van a permitir ir haciendo las acciones de una manera ordenada, específica y personalizada que atrape a ese usuario y que convierta a ese usuario rápidamente en un agente de lealtad para mi marca. De la misma manera, si más bien yo estoy tratando de estructurar estrategias que van más hacia el fondo de esta parte del consumo, pues entonces yo necesito con más razón poder ir generando estas conversiones direccionadas y claras para lidiar con todas las dudas e ir quitando todas las restricciones y todas las barreras de entrada que cualquiera de mis usuarios pueda tener.
Esto entonces me lleva a mí a tener que generar unas estructuras muy estructuradas de contenido, y yo que soy fan del contenido orgánico, les puedo decir que realmente es más importante generar este acto hacia una estrategia un poco más simplificada que me permita a mí generar un gran volumen de contenido, y a partir de ese gran volumen de contenido atraer y luego dedicarme a hacer todo el proceso, que nada más hacer una implementación por paid media. El paid media es útil también en algunas otras etapas del proceso, pero es importante pensar que cuando estoy haciendo smart o dynamic content, necesito que se sienta auténtico, necesito que se sienta natural y no forzado, no que mi usuario entre a la página y de entrada en el home diga, hola Ana, ¿cómo estás? Y después de eso me tenga otra personalización que diga, hola Ana, hoy quieres comprar este producto, porque eso me va a asustar como usuario y me va a hacer sentir como que mi privacidad está siendo invadida. Entrando en el tema del Life Cycle Marketing, hay que pensar que los usuarios ya no necesariamente tienen viajes tan lineales como los que hablábamos inicialmente, y que dentro del Customer Journey pueden tener distintas iteraciones a la hora de que toman la decisión, pueden haber distintos momentos en que se devuelven, se retiran, toman una decisión, cambian de opinión, compran otro producto, vuelven a mi producto, y hay que pensar que nosotros tenemos que establecer este awareness y lo que llamamos tradicionalmente en publicidad el top of mind, y estar siempre en sus lóbulos frontales para que cuando ellos tengan esta necesidad o tengan este problema, lo puedan resolver con nosotros. Entonces es bonito pensar también, como lo recomienda Smart Insights, en life cycles que estén always on, que nosotros siempre estemos lanzando ganchito, lanzando ganchito, lanzando ganchito, lanzando ganchito, y que no solo nos concentremos en generar awareness o conocimiento en etapas iniciales, sino que les demos constantemente ganchos para que nuestros usuarios puedan ir y buscar el producto una y otra vez. Esto es importantísimo también cuando hablamos a nivel de ventas y hablamos de que hay dos modelos. Podemos tener penetración horizontal, que es que tenemos más personas comprando el producto, o podemos tener penetración vertical, que es el usuario comprando más veces mi producto. Por ejemplo, en un momento como en el que nos encontramos ahorita, es muy importante que las empresas puedan generar penetración vertical para que se aseguren de que sus usuarios sigan comprándoles directamente a ellos y asegurarse de tener más ventas por producto. Obviamente la penetración horizontal pues también es importante, pero tal vez en este momento podría requerir esfuerzos muchísimo más grandes y muchísimos más recursos, que es lo que precisamente muchas empresas están tratando de disminuir o de contraer. Este tema me encanta porque una de las tareas que hago durante todo el año es que doy una serie de capacitaciones en Procomer, y veo muchísimas empresas que llegan con software as a service que estamos vendiendo desde Costa Rica. Entonces, el concepto de software as a service, nada más para dar la generalidad, es cómo nosotros generamos un servicio o un software que se pueda convertir en un programa que el cliente pueda comprar en modelos de propiedad intelectual variados como suscripciones, membresías, etcétera. Entonces ahí yo lo que estoy vendiendo es capital intelectual, y a partir de este capital intelectual entonces puedo generar ventas que no están localizadas geográficamente, sino que puedo lograr ventas todo alrededor del mundo y para todo un espectro de clientes gigantes. Adicionalmente, con el crecimiento de la tecnología y empresas, por ejemplo, en la que yo trabajo, hemos visto que más empresas en Estados Unidos se están automatizando y están realizando transformaciones digitales, aunque sean productos relativamente simples y sencillos de consumir. Es muy importante tomar en cuenta que el Big Data está generando la necesidad de que tengamos más y más servicios online. Situaciones como la que estamos viviendo hace que tengamos una gran obligación de poder entender cómo realizar trabajos en línea. Por ejemplo, si en este momento ustedes necesitan inscribir una sociedad pues, para hacer una empresa, por decir algo, que es uno de los pasos muy sencillos que, por ejemplo, piden muchos e-commerce en este momento, que usted tenga una personería jurídica. Todo eso se puede hacer en línea. Usted puede hablar con su abogado en línea, a partir de ahí entonces su abogado le refiere una página donde usted puede ir a hacer todo el procesamiento de la sociedad, hacer el procesamiento de la sociedad, a partir de ahí puede ir a las municipalidades, pedir patentes, etcétera. Parece mentira, pero Costa Rica ya tiene este tipo de herramientas incluso. Todo eso califica software as a service. Entonces es súper importante pensar que todo puede ser un software as a service. Eventualmente todos los tipos de servicios, principalmente, podemos convertirlos en un SaaS, o como se está hablando en un XaaS con X, como de Everything as a Service, y eso nos va a permitir hacer el cambio acelerado de los modelos de negocio que tanto necesitamos en este momento. Obviamente mi último punto de las tendencias de este año es el COVID-19. En este momento voy a parafrasear a Bear Grylls, que es adaptarse, improvisar y sobreponerse.
Hay una serie de realidades en este momento que nos están afectando a todos y es que el COVID-19 está cambiando diametralmente nuestra manera de vivir y en este momento estamos en el cambio de paradigma tecnológico más grande, por lo menos desde que se creó el Internet. Entonces es súper importante pensar en cómo digitalmente nosotros vamos a ir generando estas herramientas para que nuestros clientes y los negocios que trabajan con nosotros y nuestros mismos negocios se puedan adaptar a este cambio. Tenemos que buscar cómo poder hacer planes rápidos de acción. Y en una charla que daba ayer para la incubadora de Auge, mencionaba que hay que reaccionar rápidamente, pero planear a largo plazo, y creo que eso es un eje importantísimo en este momento, poder improvisar, tomar decisiones, crear procesos rápidos, pensar con agilidad y sobre todo sobreponernos a este momento y saber que aunque el COVID-19 no es para siempre, la transformación digital sí es para siempre. Me equivoqué ahí, perdón, no les puse el último slide, creo que sí está en el ebook, entonces voy a dejar este. Si necesitan algún tipo de apoyo o algún tipo de ayuda, sea en consultoría de marketing o sea con temas de web, temas de apps, etcétera, nos pueden localizar en hello@penji.io o me pueden localizar a mí personalmente en ana@analauramora.com, donde también ese es el domain de mi página. Visítenos en Penji también en Facebook, en LinkedIn y en Twitter para que podamos conversar un poquito por si tienen dudas o tienen alguna necesidad de empresa. Y quedo completamente a su disposición, feliz de ayudarlos. Y no sé si hay algunas preguntas o alguna pregunta que pueda responder o alguna persona a la que pueda apoyar. Muchas gracias, Ana Laura. Efectivamente, sí tenemos algunas preguntas. Excelente. Porque llevamos un retraso. Sí, corrí todo lo que pude. Pero está demasiado rico todo para cortar. Acá, bueno, primero algunos preguntan por los contactos, tu contacto nuevamente, que lo dijiste muy rápido. No se preocupen que se los vamos a enviar todo cuando tengan los ebooks, los contactos de cada uno de los speakers, así que eso no hace falta repetirlo ahora. Hay unas preguntas sobre TikTok, pero como viene una presentación de Brian sobre el tema, mejor no la pregunta. Total, sí. Que seguramente alguien nos pregunta si puedes explicar qué se entiende por life cycle. Okay. Ciclo de vida de un consumidor. Ok, el life cycle del usuario es el tiempo que el usuario dura siendo un consumidor de la marca. Podemos hablar de un micro life cycle, ¿verdad? Que es el ciclo de toma de decisión, que es cuando se genera el interés, la comparación, la decisión, la compra y la lealtad. O podemos hablar de un ciclo a largo plazo, como por ejemplo, si yo soy siempre comprador de Purdy Motor y toda la vida yo voy a comprar carros de Purdy Motor, que es cuando hablamos del lifetime value del usuario. Entonces, ¿qué significa esto? Dependiendo del tipo de modelo de negocio que nosotros tengamos, van a haber clientes que se van a quedar con nosotros toda la vida y van a haber clientes que van a estar con nosotros por periodos muy limitados de tiempo. Entonces, lo importante aquí de entender es cómo funciona el modelo de negocio, cuál es la estructura de mi negocio y cuántas veces tiene mi cliente oportunidad de comprarme. Si yo soy, por decir, una marca que vende cajas de leche, probablemente mi usuario me va a comprar cajas de leche a lo largo de su vida constantemente todas las semanas. O sea que su lifetime cycle puede durar absolutamente toda su vida. Pero lo que va a cambiar son las motivaciones, porque puede ser de que chiquito pida una cajita de leche cuando tiene un antojo a sus papás, puede ser que cuando sea adolescente decida consumir productos lácteos con sabores, puede ser que cuando sea un adulto comience a tomar decisiones diferentes sobre el consumo de leche y tome ciertos tipos de leche diferentes como leche lactosada, leche descremada, etcétera, y puede ser que cuando sea padre de familia o sea madre de familia tome decisiones sobre el consumo de sus hijos. Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración y por eso hablaba de life cycles que no son lineales, porque no es siempre que mi usuario llega al supermercado, ve la caja de leche, la compara con las otras marcas, toma la decisión y le dice a los demás que toma leche de tal marca, sino que mi usuario va a tener una serie de giros, contextos, cambios de mentalidad y cambios en su vida que lo van a llevar a tomar decisiones diferentes. El primer carro que yo compré, que lo compré hace más o menos como 5 años, mis motivadores de compra era poder tener un carro que tuviera una joroba grande porque trabajaba haciendo eventos y tenía que jalar muchos chunches. En este momento a veces no quiero tener carro. Entonces, incluso mi lifetime cycle está cambiando con respecto a lo que yo quiero
de mi futuro para la compra de un carro, pero volvemos a lo mismo, son relaciones establecidas a largo plazo, no necesariamente son compras de impulso, pero tienen microimpulsos que van generando necesidades diferentes en cada tipo de compra. Lo ideal en este caso es mapear, y existe una metodología muy bonita del design thinking que es muy básica, que se llama jobs to be done, tareas a realizar. Entonces, si yo voy a tomarme una taza de café, tengo que realizar una serie de tareas. Tengo que decidir que quiero un café, tengo que ir a la alacena a agarrar la bolsa de café, tengo que poner el café en el coffee maker, tengo que accionar el coffee maker, tengo que echarle el agua al coffee maker, tengo que esperar a que esté preparado, tengo que tomar una taza. Es así de granular como nosotros tenemos que analizar, porque en ese momento podemos elegir cuáles son los dolores o los pains de nuestros usuarios y cuáles son los gains, y a partir de ahí construir propuestas de valor que responden a esas necesidades y a esos momentos en el tiempo, en estos cambios que tienen que ver con los ciclos de vida del usuario como mi usuario. Espero que eso haya respondido. Absolutamente que sí. Explota de preguntas esto, pero voy a elegir okay. nada más. Me las pueden mandar al correo con todo gusto. Eso, por supuesto. Ya después compartimos los datos de contacto para que puedan enviarte las consultas, pero la primera es, ¿qué se considera un microinfluencer? ¿Cuánto debería tener de seguidores para conocer un microinfluencer? Te voy a hacer las preguntas, así le pegás de una vez. ¿Qué es un microinfluencer y cuántos seguidores debería tener? Si existe en el país o a nivel global algún estudio que diga cuántos miembros hay en Costa Rica en cada red social. Y la tercera, piden ejemplos específicos de un mix de medios para, por lo menos acá preguntaron dos áreas, así como antes preguntaron en seguros para otro speaker, en el área construcción y en el área de las artes visuales. Ok, yo en... el área artística. Entonces, esas son las preguntas y con eso ya cerramos todas, tu etapa y TikTok con Brian. Todas esas preguntas las voy a responder exactamente con la misma respuesta. Yo soy muy consumer centric, yo creo mucho en el acercamiento holístico del usuario y creo mucho en pensar quién es la persona que me está comprando, quién es la persona que me está adquiriendo y qué necesidades tiene. Entonces, un microinfluencer puede ser una persona que tenga 100 fans, o puede ser una persona que tenga 5,000 fans, o puede ser una persona que tenga 70,000 fans, o puede ser una persona que tenga 1,000,000 de fans. Depende del contexto del que estamos hablando. Si hablamos de una persona que tiene 1,000,000 de fans en Estados Unidos, podríamos estar hablando de un microinfluencer. Pero en Costa Rica podríamos hablar de una persona que tenga 1,000 fans, pero que sea una persona a la que la gente en su categoría escuche sí o sí y que respete completamente esa propuesta de valor que ellos presentan. A mí me gusta siempre decir que aunque existe la teoría, nosotros como mercadólogos tenemos la responsabilidad y la obligación de quebrar esta teoría y de crear teorías nuevas. Entonces, en mi opinión personal, un microinfluencer no tiene una cantidad máxima o mínima de usuarios, lo que tiene es un impacto, y a partir de ese impacto se genera un retorno de inversión directamente para el microinfluencer o para las marcas que trabajen con el microinfluencer. Si yo tengo un microinfluencer que tiene 100 fans, pero me genera 100 ventas, probablemente es muchísimo más efectivo que si yo tengo un influencer que tiene 500,000 fans y me genera 2 ventas. Entonces eso es lo que hay que siempre pensar: ¿quién conecta con los valores de mi marca? ¿Quién conecta con el propósito de mi marca? ¿Quiénes son estas personas que tienen esta relación con los usuarios y cómo esos usuarios realmente siguen ciegamente su opinión o su reputación? A partir de ahí, entonces entro en la pregunta del marketing mix, que yo personalmente considero que no hay un one size fits all. No se puede decir, por ejemplo, o para mí, en mi opinión personal, yo no puedo decir, bueno, para una empresa de construcción usted tiene que hacer este marketing mix, porque realmente habría que ver cuál es el volumen de clientes que manejan, qué tipo de modelo de negocio tienen, a qué problemas se están enfrentando, cuáles son las necesidades que resuelven, y a partir de ahí establecer un plan de acción basado precisamente en esos insights de qué han logrado, en qué momento están, qué tipo de usuarios tienen, qué tipo de objetivos tienen, qué valores comerciales tienen, porque va a ser muy diferente una empresa que tal vez tiene un grupo de inversionistas detrás y un tiempo límite y un reloj sonándoles, diciéndoles, usted tiene que lograr este resultado, que un capital personal de otra persona que tal vez está usando sus ahorros y dispone de un poquito más de tiempo para poder hacer crecer su empresa, que también eso puede ser viceversa. Lo importante es comunicarse con los usuarios correctos en el momento correcto. La regla es tan sencilla como eso: lléguele a la gente que usted tiene que llegarle en el momento que usted tiene que llegarles.
No se dejen guiar solo que porque la regla y que porque la teoría y que los jueves a las 2 de la tarde y todo eso, sino realmente analicen la data que ustedes tienen. Y si la data que tienen es poquita, hagan encuestas, llamen a sus clientes y pregúntenle, mira, vos estás viendo los Facebook posts, es que queríamos saber porque pusimos una pregunta y queríamos saber vos qué opinabas al respecto. O mándenles un WhatsApp, mira, tenemos esta duda para vos. Mándenles un SurveyMonkey, un Google Forms, etcétera. Comuníquense con sus clientes, comuníquense con sus usuarios, busquen esa manera de generar esa transferencia de data, sea en digital o sea en personal. En este momento que no podemos hacer BTL, pues podemos hacer activaciones virtuales y podemos hacer activaciones digitales y generar ese espectro. Pero lo más importante es mantener una comunicación. Nosotros somos comunicadores, ese es nuestro trabajo. Muy bien. Última pregunta, si tenés algún repositorio o conoces algún lugar donde puedan conseguir data de cuántos seguidores hay o cuántos usuarios hay en las diferentes redes sociales. Yo personalmente conozco el reporte de Hootsuite, que lo hacen hace ya varios años, no tengo nada que ver con la empresa, lo puedo mencionar abiertamente. Lo uso bastante, si alguno necesita el link me lo pide por vía privada y con gusto se lo comparto. No sé si vos conocés alguno más que podamos recomendar. Brian sería un excelente recurso. Minerva es un repositorio increíble de data que ha generado Brian Salazar y sus socios, los Trusart, donde ellos lo que hacen es extraer data masivamente de varias redes sociales aquí en Costa Rica. También en el caso de los influencers, se me acaba de olvidar cómo es que se llama la empresa, pero es donde trabaja Oscar Solano, que también es un influencer bastante peso pesado en el tema de marketing en Costa Rica, que ellos hacen varios reportes de influencers. Porter Novelli es como se llama la empresa. Entonces, creo que hay varios recursos locales porque Hootsuite nos va a hablar de una serie de datos a nivel macro, pero a veces nosotros necesitamos entender a nivel micro qué es lo que está pasando. Pero incluso yendo nosotros a nuestros mismos fan pages, en la parte de analytics, podemos ver en el puro fondo, además de marcas como la nuestra, qué tipo de marcas suelen ver. Y a veces eso incluye servicios y personas. Pero el servicio de Minerva, creo que Minerva está haciendo un giro súper interesante también de software as a service. Fijo, Brian entra más en detalles con esto, pero tienen la posibilidad de generar reportes muy granulares, muy interesantes, muy específicos y muy accionables para hacer estrategias de este tipo. Muchísimas gracias, Laura, por Con todo gusto. tu tiempo, por tu presentación, por las respuestas. Seguimos tardísimo en agenda, pero lo estamos disfrutando mucho, así Pura que vida. seguimos adelante con 100 ideas de marketing digital. Muchas gracias. Nuestro próximo speaker, que algunos preguntan, recién lo mencionó Ana Laura,